En el corazón del cuartel mercenario en África, el capitán Ghislaine expone una misión crucial: eliminar al ejecutivo Macalén esa misma noche. La tarea es enorme y, para colmo, no contás con apoyo aéreo, dejando a las fuerzas en una situación bastante delicada. La tensión era palpable mientras Ghislaine revelaba el número de enemigos, entre 350 y 500. Esta no era una misión para conquistar, sino un golpe quirúrgico, una sentencia de muerte para su objetivo, sin margen para errores. De repente, la voz del capitán estalla en un grito furioso, señalando a uno de los hombres. Todos los ojos se giran, expectantes, pero el señalado, un joven cuya calma parecía directamente sacada de un curso de relajación extrema, simplemente permanece sentado, los brazos cruzados, imperturbable ante la reprimenda. Con una mirada serena, el joven desafía la autoridad, pidiéndole al capitán que siga con su explicación. La atmósfera se carga, revelando una dinámica de poder inusual entre estos mercenarios, donde el respeto no siempre se gana por el rango. El capitán, visiblemente contrariado, se detiene, su expresión traicionando una mezcla de asombro y frustración. Los ojos del joven brillan con una determinación inquebrantable, una calma que es casi una amenaza silenciosa, dejando claro que su presencia no era la de un simple subordinado. Después de un momento de tensa reflexión, Ghislaine asiente, dando por terminada la reunión, no sin antes recordarles que este día sería muy especial para todos, una frase que resonaba con el peso de la misión y el inminente peligro. A medida que el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la base se sumergía en la oscuridad de la noche africana. El aire se llenaba con la respuesta unánime de los mercenarios, un sí, capitán, cargado de determinación. Bajo el manto estelar, el campamento cobró vida. Los soldados se preparan, el sonido metálico de las armas al ser revisadas y el crujir de los equipos llenan la noche. Cada movimiento, cada ajuste, es un ritual de preparación antes de la inminente incursión. Desde los vehículos blindados, los mercenarios descienden. El capitán da la orden de iniciar la marcha a pie. El silencio de la selva estaba a punto de ser interrumpido por sus pasos. Incluso Deyeru fue despertado, pues no había tiempo para el descanso. Ghislaine les concede unos minutos finales para revisar sus armas y disfrutar de un último cigarrillo antes de la inmersión total. Un soldado enciende el suyo, el fuego del encendedor iluminando brevemente la oscuridad, mientras otro llama la atención del capitán. Dos soldados conversan. El joven enciende un cigarrillo, comentando sobre la misión y una posible confrontación con los GOB. Otro le asegura que no hay de qué preocuparse, que dejen el asunto en sus manos, una promesa teñida de confianza y peligro latente. Con un gesto decisivo, el joven apaga su cigarrillo contra el suelo con la bota. «No exageres», espeta, su voz cortante, un recordatorio de que, a pesar de las bravatas, el camino que tienen por delante es letal y requiere la máxima seriedad de todos. La tropa se adentra en la espesura del bosque, sus pasos amortiguados por la maleza. La noche los envuelve mientras avanzan sigilosamente. Cada hoja, cada rama, un posible delator de su presencia en la densa vegetación africana, donde el peligro acecha. Con el ritmo implacable de una marea oscura, la unidad prosigue su marcha. El murmullo de sus pasos es el único sonido que rompe el silencio nocturno, una sinfonía de sigilo y determinación, mientras se acercan cada vez más a su incierto destino. La tropa se adentra aún más en la espesura del bosque, sus pasos apenas audibles sobre la maleza, una coreografía de sigilo en la profunda noche africana. Avanzaban como fantasmas, envueltos por la oscuridad, pero una inquietud creciente empezaba a apoderarse de ellos. El capitán Ghislaine, con un mal presentimiento recorriéndole la espina dorsal, apenas pudo articular un susurro sobre los GOB y, al instante, la tensión entre los hombres se disparó. De repente, sin la más mínima advertencia, la selva estalló. Un infierno de balas y explosiones se desató sobre la unidad, una emboscada brutal que los tomó por sorpresa. Entre la lluvia de proyectiles, los gritos de dolor resonaron por primera vez, rompiendo la calma de la noche. El aire se llenó con el silbido mortal de las ráfagas. Los mercenarios, en un instinto de supervivencia, se dispersaron buscando cualquier pedazo de cobertura, pero el ataque era simplemente abrumador. Las balas caían del cielo como una tormenta infernal, sin dar tregua, y la emboscada los desgarraba sin piedad. Uno de los soldados, Smithson, se desplomó bajo el implacable fuego enemigo, su cuerpo recibiendo el impacto de múltiples disparos que lo dejaron gravemente herido en el suelo. Al ver a Smithson caer, el joven mercenario, Chaniel, se lanzó a su lado, cubriéndolo del fuego cruzado. La cruda realidad se hizo patente. Esto no era una simple escaramuza, sino una emboscada perfectamente planificada,
letal y sin escapatoria aparente. Ghislaine, al comprender la magnitud del ataque, se dio cuenta de que habían caído en una trampa diseñada con saña. Los enemigos los estaban esperando. La confirmación de esta brutalidad llegó con la aparición de vehículos blindados que emergieron de la oscuridad, reafirmando la desesperada situación. Smithen, entre estertores de dolor y con el rostro bañado en sangre, apenas podía murmurar pidiendo morfina. Chaniel, el joven, lo observaba con una impotencia desgarradora, viendo cómo la vida se le escapaba a su compañero con cada respiro agonizante. Smithen perdía el conocimiento rápidamente, sus órganos internos destrozados por los impactos. La situación era terminal, y mientras Ghislaine se desesperaba, Chaniel se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Cómo salvar a un hombre que ya estaba condenado? Ghislaine, asumiendo lo peor, le ordenó a Chaniel que continuara, gritándole que estaba loco por intentar lo imposible. Pero Smithen, en su último aliento, con una voz apenas perceptible, le preguntó algo crucial a Chaniel. ¿Quién soy yo? Aquella pregunta lo dejaría marcado para siempre. Con el último aliento de Smithen, el joven Chaniel se transformó de una manera que nadie jamás hubiera esperado. Sus ojos brillaron con un rojo intenso, una furia casi divina lo envolvió mientras gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. Dios de Blackfield, desatando un poder devastador contra todos sus enemigos. La explosión sacudió la selva entera, arrasando con los enemigos cercanos y esparciéndolos como si fueran muñecos de trapo. Dayeru, aturdido por la onda expansiva, apenas pudo incorporarse, confirmando que, a pesar de todo, estaba bien. A pesar de recibir impactos directos, Chaniel avanzaba implacable, abriendo una brecha entre las filas enemigas como si no fueran nada. Ghislaine, con la esperanza encendiéndose en sus ojos, gritó: «¡Estamos rompiendo sus filas!». Pero justo en ese instante, el joven recibió otro golpe brutal, un impacto directo que hizo salpicar la sangre sobre la densa vegetación. De repente, la oscuridad lo envolvió todo, y un último «qué» resonó en el aire dejando un presagio ominoso. El brutal impacto resonaba aún en Chaniel, la sangre brotando de su cuerpo mientras la oscuridad lo engullía. Su mente, confusa, se preguntaba si le habían disparado por la espalda. Entre el caos y el incesante llover de disparos enemigos, la certeza de una traición se tejía dolorosamente en su conciencia herida. La sangre manchaba el suelo con cada segundo de agonía. Y la idea de un francotirador, de que alguien lo había vendido al diablo, se grabó a fuego en su mente antes de que una oscuridad total lo envolviera por completo. Un dolor punzante en la cabeza crecía sin piedad. ¿Acaso no había muerto? Resonaba la pregunta en su interior, eclipsada por una sed abrasadora, más apremiante que el propio dolor. De pronto, una voz, un susurro etéreo, le indicó que no estaba solo. ¿Quién estaba allí?, pensó, desesperado por un poco de agua. La voz insistió, pidiéndole que abriera los ojos. Con un esfuerzo sobrehumano, Chaniel logró parpadear, revelando una escena surrealista. Un hombre y una mujer, hablando en coreano, lo examinaban con asombro por su rapidísima recuperación. Definitivamente, ya no estaba en la selva. Ahora, postrado en una cama de hospital, con un doctor y una enfermera revisando sus signos vitales, la confusión de Chaniel era absoluta. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado a aquel lugar? Afuera, la luz del día y un imponente edificio revelaban que la pesadilla de la selva había terminado, al menos por ahora. Desde algún lugar, voces apuradas anunciaban el despertar del paciente Kang Chan. ¿Dónde?, se preguntó. El doctor, asombrado por su increíble ritmo de recuperación, notaba su físico entrenado. La escena, en cada detalle, estaba plagada de preguntas sin respuesta. Finalmente, el doctor, entre el asombro y una creciente preocupación, le reveló que estaba en el hospital Seol, en Gangnam. La incredulidad se apoderó de Chaniel. ¿Gangnam, en Corea? ¿Quién lo había traído hasta aquí? La explicación del doctor de que una ambulancia había llegado tras una llamada al 119 sonaba a completa locura para Chaniel, como si los mapaches de la selva hubieran marcado el número de emergencia en un tronco. ¿Cómo podría eso haber ocurrido en medio de la jungla africana?, pensó, al saber que además llevaba 3 días inconsciente. Ignorando al doctor, quien le reprendía por intentar levantarse, Chaniel puso sus pies en el suelo. La necesidad urgente de entender su situación superaba cualquier dolor o advertencia médica. Con un empujón inesperado, apartó al médico y se dirigió a la ventana, buscando alguna pista en el exterior. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y determinación, como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Miró a su alrededor con una expresión de absoluto desconcierto, su mente luchando por procesar la realidad. ¿Qué está pasando?, se preguntó, el misterio de su repentino despertar en un lugar completamente desconocido siendo abrumador.
Tras unos días en el hospital de Corea, Kang-chan se dio cuenta de que su mundo había cambiado por completo. Fuera de la jungla, la ciudad moderna se alzaba ante él, una metrópolis completamente ajena a su pasado. Mi nombre es Kang-chan, tengo 27 años, o eso me dicen, se escuchaba a sí mismo. Fui instructor y capitán de las fuerzas mercenarias francesas. En julio de 2016, perdí mi cuerpo tras recibir un disparo. No morí, sinceramente, fue más como morir en batalla. Después de ese evento, recobró la conciencia en este nuevo cuerpo, aquí en Corea. No había estado en coma por 3 años, ni nada por el estilo. Lo que realmente había sucedido era que simplemente había cambiado de cuerpo. Algo incomprensible, pero la evidencia estaba allí innegable. Curiosamente, este nuevo cuerpo también se llamaba Kang-chan. Tenía 17 años y cursaba su último año de secundaria. Había saltado del techo de su escuela, cayendo en coma por 3 días. En lugar de despertar, él, el mercenario, había aparecido en su lugar. La mujer a su lado era Yoo Hae-suk, supuestamente su madre. Este hombre, Kang Da-geun, era el padre, y el doctor ya les había advertido no presionarlo. Apenas ingresaron al hogar. Sus padres intentaron que recordara la casa, pero todo seguía sintiéndose extraño, ajeno. Lo guiaron hacia una habitación, instándolo a descansar. La tensión en el ambiente era palpable. Él, por su parte, solo ansiaba respuestas. Finalmente se acercó a la puerta de la que sería su habitación. Sus padres lo observaban con una mezcla de preocupación y esperanza, cada movimiento suyo una señal potencial de reconocimiento. Vaya, este lugar era 100 veces mejor que la habitación personal del comandante. Claramente provenía de una familia adinerada. Pero lo más interesante allí era, sin duda, la computadora. Necesitaba encontrar respuestas, y rápido. Maldición, necesita una contraseña, pensó. ¿Debería preguntarles? No. Seguro tenía otra opción. Podía usar el teléfono que tenía, pero también pedía un código. ¿Por qué tengo tantos aparatos?, se preguntó. Debía averiguarlo solo. Al usar su huella dactilar descubrió que era su teléfono. Rápidamente buscó. 2016. África batalla, mercenarios franceses. La pantalla no arrojó ningún resultado. ¿Será porque busco en coreano?, se preguntó, la frustración creciendo. Como había sospechado, no había mucha información. Siguió buscando cuando de repente un mensaje del hijo Jun apareció. Te dieron de alta. Es un amigo, pensó, decidiendo responder rápido para continuar con su búsqueda principal. Respondió con un simple sí, acabo de salir. Pero la contestación de Ho-jun lo dejó helado. Maldito bastardo, ¿por qué no me enviaste un mensaje? ¿Tanto querés morir? Era un mensaje más hostil que un cactus en el culo. Sus ojos se estrecharon. ¿Quién era este tipo?, siguió pensando. El mensaje del hijo Jun llegó como un puñetazo, sin rodeos. ¿Te dieron de alta? Después de un simple sí, la respuesta fue un torpedo directo. ¡Maldito bastardo! ¿Por qué no me avisaste? ¿Tanto querés morir? Kang-chan, con el ceño fruncido, mantuvo la vista fija en la pantalla, analizando lo que acababa de leer. La hostilidad de Ho-jun era tan palpable que le hizo preguntarse si ese tipo era realmente un amigo o un espécimen de cactus con voz. Decidió que lo mejor sería ignorarlo y concentrarse en sus asuntos, que eran mucho más importantes. Sin embargo, Ho-jun no tenía ninguna intención de ser ignorado. Un nuevo mensaje apareció preguntándole si lo estaba evitando y si había perdido la cabeza. Molesto, pensó Kang-chan, justo cuando el teléfono, con una insistencia exasperante, vibró de nuevo, esta vez con una llamada entrante. Kang-chan suspiró, sintiendo cómo su paciencia se deshilachaba antes de responder. Al otro lado de la línea, la voz de Ho-jun estalló en un torrente de insultos. Una risa leve escapó de los labios de Kang-chan, un sonido que solo logró irritar más a Ho-jun. ¿Te tomaste alguna pastilla en el hospital?, espetó, incapaz de entender la reacción. Sin darle más vueltas, Kang-chan respondió con una frialdad cortante. Estoy ocupado. Cortó y colgó, dejando a Ho-jun hirviendo de furia al otro lado de la línea. Pensó que sería un fastidio si volvía a llamar, así que sin pensarlo 2 veces, bloqueó su número. La interacción con ese supuesto amigo había terminado de forma abrupta. Mientras tanto, en la escuela, Ho-jun estaba poseído por una rabia tan furibunda que su rostro estaba tan rojo como una frutilla madura. «¡Ese pedazo de mierda me bloqueó!», gritó, sin poder creer la osadía de Kang-chan. Su ira fue tal que arrojó su propio teléfono con una fuerza demoledora contra el suelo. «¡Maldita sea!», vociferó. Aunque se recriminó haber roto su aparato, ya tenía un plan en mente. Kang-chan le compraría uno nuevo, sí o sí.
Sus amigos no tardaron en echar más leña al fuego, mofándose de que nunca compraba nada con su propio dinero. La humillación hirvió en Hubin, quien lanzó una amenaza directa. Kang Chan, maldito bastardo, te reto a que vengas a la escuela. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Kang Chan seguía inmerso en su búsqueda. Había revisado cada noticia sobre las fuerzas especiales de 2016, pero de la guerra en África no había ni rastro. ¿Sería por seguridad o alguna otra razón detrás de ese silencio? Cansado de no encontrar nada, se estiró, sintiendo los músculos crujir. Después de tanto tiempo sin fumar, el viejo hábito lo llamaba, pero este cuerpo de adolescente no se lo permitía. Este mocoso realmente necesita ir a la escuela, pensó, resumiendo su frustrante realidad. Mientras revisaba la habitación, Kang Chan descubrió un compartimento oculto en el escritorio. Su mano se dirigió con curiosidad y de allí extrajo un pequeño cuaderno. Al abrirlo, se topó con un torbellino de garabatos y frases frenéticas, escritas con una desesperación palpable. El cuaderno era un diario El Kang Chan original, revelando un panorama oscuro de bullying constante, robos de dinero y la abrumadora sensación de no poder respirar frente a sus acosadores. La palabra matar se repetía una y otra vez, una cruda manifestación de su desesperación más profunda. ¡Qué estúpido!, murmuró el mercenario, la incredulidad tiñendo su voz. El peso de toda esa información lo abrumó. Nada encajaba. Además, este nuevo cuerpo era víctima de un acoso brutal. Todo aquello lo estaba agotando. Kang Chan se dejó caer sobre la cama, cerrando los ojos en busca del descanso que solo la oscuridad de la noche podía ofrecerle. La noche había dado paso a un nuevo amanecer, y Kang Chan se encontraba en el asiento trasero de un lujoso auto, dirigiéndose a la escuela. Observaba el paisaje coreano, un mundo ajeno a su memoria, mientras su mente seguía anclada en África buscando respuestas. Este nuevo cuerpo le exigía una vida adolescente, una paradoja cruel para un veterano. El viaje se hizo interminable hasta que el vehículo se detuvo frente al imponente edificio escolar. Su supuesto padre, desde el asiento del conductor, lo miró preguntándole si se sentía bien tras su estancia en el hospital. «Estoy bien», respondió Kang Chan con su nueva voz, y al bajar del auto, una realidad inesperada lo golpeó. No tenía la más mínima idea de dónde estaba su salón de clases. Mientras deambulaba por los pasillos, inmerso en la infructuosa búsqueda de información de 2016, una voz familiar lo sacó de su trance. «¡Hey, Kang Chan!», resonó el grito, y el orden aparente se desvaneció en un torbellino de caos. Una multitud de estudiantes se abrió, revelando a Lee Oh-jun, cuya mirada ardía con una furia tan intensa que parecía capaz de darle un calambre en la mandíbula. «¿No sos Kang Chan? ¿No decías que estabas muy débil en el hospital?», espetó Oh-jun, con un tono de burla que cortaba el aire. La tensión era palpable. Oh-jun, aún hirviendo por el desplante del día anterior, lo acusó de reírse de él y de haberse golpeado la cabeza. Kang Chan, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, solo preguntó: «¿Encontraste a mi asistente? ¿Sos Lee Oh-jun, verdad?», inquirió Kang Chan, su voz una seda helada que dejó al matón con la boca abierta. La ira burbujeaba en Oh-jun como una pócima mágica mal hecha, exigiendo saber si el cerebro de Kang Chan ya funcionaba. Sin inmutarse, Kang Chan lo desafió. «¿Tenés un cigarrillo?». Ante la sorpresa de todos, Kang Chan extendió la mano y repitió con frialdad: «Dije, dame uno». Oh-jun, confundido y enfurecido, llevó la mano al bolsillo. Kang Chan con un gesto lo invitó a venir, dejando clara su intención. Así los dos se dirigieron al gimnasio. En el ambiente, casi se sentía la leyenda del dios de Blackfield, un presagio inquietante. El violento enfrentamiento estaba por estallar entre el mercenario y el matón. «Kang Chan, bastardo loco», bramó Oh-jun, desatando una ráfaga de golpes furiosos. «¿Sabes cuánto sufrí en estos días por tu culpa, por no estar acá?». Pero Kang Chan, moviéndose con una gracia sobrenatural, esquivó cada golpe y contraatacó con una patada devastadora. «Hablas demasiado», espetó Kang Chan, su mirada inmutable mientras lanzaba un golpe directo al rostro de Oh-jun. Este se desplomó contra el suelo, incapaz de procesar la velocidad de lo ocurrido. La pelea había terminado tan rápido como empezó. Con un último golpe, Kang Chan lo derribó por completo, dejando a Oh-jun inconsciente en el frío suelo del gimnasio. El mercenario se puso de pie, su expresión sombría, y el bullicio del lugar se transformó en un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. «Matarlo sería demasiado simple», murmuró Kang Chan, con la frialdad habitual de un mercenario. Se agachó y rebuscó en el bolsillo de Oh-jun, confirmando que no llevaba los cigarrillos que le había pedido. ¡Qué decepción!
Dejando a Jujun tendido, Kang Chan se alejó. Sentía que el original Kang Chan por fin podía descansar en paz. Ahora, su camino estaba claro. El verdadero mercenario había tomado el control absoluto de este cuerpo, dispuesto a todo. Pese a la patada devastadora y el puñetazo, Josun, con el cuerpo tembloroso y el labio sangrando, intentó incorporarse. La velocidad de Kang Chan, casi un baile entre sus ataques, lo había dejado confundido. Con el rostro desfigurado por la rabia, bramó, acusando a Kang Chan de haber perdido la cabeza. Oh-jun lanzó un golpe desesperado, pero para el mercenario, sus movimientos eran más lentos que un caracol cruzando una autopista. Kang Chan, impasible, contraatacó con brutal precisión, su puño conectando de lleno en el rostro de Oh-jun, quien se desplomó pesadamente en el suelo del gimnasio como un títere al que le cortan los hilos. Mientras Oh-jun yacía aturdido, Kang Chan analizó la extraña debilidad de su nuevo cuerpo. Un solo golpe no bastaría para la lección, necesitaba muchos más para que el mensaje quedara grabado a fuego. Y así fue. Un torbellino de puñetazos implacables se desató sobre Oh-jun, cada impacto resonando como un juicio final. La sangre salpicó el aire mientras el matón, incapaz de defenderse, solo podía gritar ante la furia contenida de Kang Chan. Los golpes no cesaron hasta que el rostro de Oh-jun quedó irreconocible, y su cuerpo finalmente cedió, desplomándose sin vida sobre el frío piso. El mercenario se aseguró de que el mensaje de "no jodas con Kang Chan" fuera inconfundible. Con Oh-jun completamente fuera de combate, Kang Chan se irguió, su mirada desprovista de cualquier emoción. De repente, como si un interruptor se encendiera, un pensamiento trivial lo asaltó. «Ah, sí, mi salón de clases». Salió del gimnasio y se encontró de nuevo en los pasillos de la escuela, un laberinto totalmente desconocido. Miraba a su alrededor buscando una señal, cualquier pista que le indicara el camino. Mientras seguía desorientado, una voz familiar resonó. «Chan». Una chica con una sonrisa amable se acercó, preguntándole si había regresado a la escuela. Esto le trajo un atisbo de la vida que el Kang Chan original había vivido. «¿Te dieron de alta?», inquirió ella preocupada. Kang Chan, sin reconocerla, solo atinó a preguntar su nombre. Ella le recordó que estaban en la misma clase y se disculpó por no haberlo visitado en el hospital. «No te preocupes, todos en la clase estábamos preocupados», insistió ella, reafirmando su cercanía. Él, con su fría indiferencia habitual de mercenario, simplemente respondió que estaba bien, restando la importancia a su genuina preocupación. «Te llevo», dijo la chica, guiándolo por los pasillos hasta que un cartel reveló su destino, 3-2. Al entrar, Kang Chan vio a sus nuevos compañeros, inmersos en su mundo adolescente, ajenos a la tormenta que acababa de ocurrir. Sentado en su pupitre, Kang Chan sintió una extraña vulnerabilidad. «Mi asiento está en una posición perfecta para ser blanco de un francotirador», pensó. En su mente, la imagen del rostro golpeado de Oh-jun era un eco vívido de la brutalidad que había desatado hacía apenas unos minutos. Mientras tanto, en algún otro rincón de la escuela, los murmullos sobre Oh-jun y su rostro desfigurado corrían como pólvora. «¿Quién le hizo eso?», preguntaban, especulando sobre el misterioso atacante que lo había dejado tan maltrecho. En su propia aula, Lee Ho-jun, con el rostro aún hinchado y el labio partido por la paliza de Kang Chan, hervía de furia. Su teléfono vibró. Un mensaje grupal pedía un encuentro urgente, ya que la reputación del matón había caído y la venganza era inevitable. Justo cuando Ho-jun planeaba su contraataque, Kang Chan ya estaba en su clase. Fuera, en el patio, una multitud de estudiantes se congregaba, convocada por un profesor para la elección de actividades deportivas del período. Era una escena escolar tan común como aburrida. Una compañera de clase le explicó al profesor que Kang Chan había estado hospitalizado, y este, con genuina preocupación, le sugirió que se lo tomara con calma. La tranquilidad duró poco. El caos estalló cuando todos los alumnos salieron disparados, dejando a Kang Chan completamente solo. Sentado en los escalones, el joven reflexionaba sobre la vida tranquila de estudiante que ahora supuestamente llevaba. «Debo seguir con esta farsa», se dijo, sintiendo una punzada de tedio, como si el universo mismo se hubiera puesto de acuerdo para fastidiarlo con nimiedades adolescentes. En ese instante, una voz áspera rompió el silencio del patio vacío. «Hoy». Los matones que acompañaban a Ho-jun se acercaron, preguntándole si tenía algo más que decir. Kang Chan, con una calma que los descolocó por completo, les propuso cambiar de escenario para su charla, evitando así el espectáculo público. Los siguió sin dudarlo, algo confusos por su actitud. Los chicos lo guiaron a un gimnasio. Al entrar,
Kang Chan no solo encontró a quienes lo habían interceptado, sino también al resto de la banda de Jujun, con caras de pocos amigos que auguraban una tormenta. La tensión era palpable en el ambiente. Uno de los matones, con una sonrisa burlona y el rostro desfigurado de Jujun aún en la mente de todos, le espetó a Kang Chan. ¿Fuiste vos quien lo dejó así? Los demás, incrédulos, no podían creer la audacia del joven. La atmósfera se volvió densa, cargada de una furia que buscaba desatarse. Sin más preámbulos, los matones se lanzaron al ataque, rodeando a Kang Chan. El mercenario, sin embargo, los observaba con una calma sorprendente, su rostro imperturbable. Sus movimientos eran una sinfonía de anticipación y precisión. Le permitían esquivar cada golpe con fluidez, casi invisible a los ojos de sus oponentes, los matones. Confundidos por su velocidad, solo veían sombras de un fantasma. En medio del caos, Kang Chan mantuvo la compostura, su mirada fija en el siguiente movimiento de cada uno. Con una leve sonrisa que apenas asomaba, Kang Chan comentó que estaba demasiado perezoso para pelear contra todos a la vez. Uno solo, aseguró, bastaría para darles una lección. Ante semejante provocación, uno de los matones, furioso, se abalanzó sobre él, jurando enseñarle una lección que jamás olvidaría. Con una velocidad inhumana, Kang Chan lanzó una patada devastadora que impactó de lleno en la mandíbula del atacante. El golpe fue tan brutal que el chico salió despedido, su cuerpo girando en el aire como si fuera un muñeco de trapo antes de estrellarse contra el suelo, completamente noqueado. Los demás matones, atónitos, se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Kang Chan, el temido dios de Blackfield, se mantuvo de pie, inmaculado, con la misma expresión fría e indiferente de un depredador que acaba de someter a su presa. Con el matón ahora en el suelo, Kang Chan se agachó un momento y le ofreció un consejo desinteresado, casi paternal. «Tenés que escuchar a tus mayores». Luego, se irguió y se dirigió a los 4 restantes, instándolos a que atacaran, pero con una peculiaridad. Los desafió a apuntar a diferentes partes del cuerpo, uno a la cabeza, otro al torso y los demás a las piernas, exigiéndoles hacerlo desde distintos ángulos y direcciones. Uno de los matones, enfurecido por la humillación, ya se preparaba para el contraataque. Los matones, su paciencia agotada, lanzaron un ataque coordinado, convencidos de que podrían doblegar a Kang Chan. Pero su presa, con una agilidad pasmosa, se movía entre ellos como un fantasma, esquivando cada golpe, mientras los observaba con fría determinación. Cada movimiento de Kang Chan demostraba una precisión brutal. Sus puños y piernas se encontraban blancos con una facilidad alarmante, dejando a los chicos desorientados por su velocidad, sin poder tocarlo siquiera. La furia de los agresores se transformó rápidamente en desesperación a medida que, uno a uno, los golpes certeros de Kang Chan comenzaron a derribarlos. Un puñetazo final, cargado de una fuerza impensable, impactó con tal brutalidad que el agresor se desplomó, escupiendo sangre, completamente fuera de combate. Kang Chan observaba, impasible, mientras otro de los matones, con el rostro desfigurado por el impacto, lanzaba una maldición llena de impotencia. Aquella escena era un claro recordatorio del poder que ahora habitaba ese cuerpo de estudiante que, aunque le permitía dominar la situación, Kang Chan sentía débil. Mientras otro matón, cegado por la sed de venganza, se lanzaba de nuevo, Kang Chan esquivó, pensando en lo limitada que era su nueva carcasa. Sin un ápice de emoción, contraatacó con una patada relámpago, enviando al segundo matón a volar por el aire antes de estrellarse contra el suelo. Otro más se sumaba a la lista de los caídos, dejando a los restantes helados de pavor. De pie, en medio de los cuerpos inertes, Kang Chan emanaba un aura intimidante, casi sobrenatural. Los matones restantes, con el rostro pálido y sudoroso, se preguntaban aterrorizados si ese era realmente el Sisi que conocían, o si se había transformado en el mismísimo Houdini de las piñas. Uno de ellos, desesperado, sacó una navaja, pero Kang Chan, con una calma espeluznante, le lanzó una pequeña hoja que extrajo de la nada. El arma impactó tan cerca de su cara que el matón soltó la navaja, paralizado por el miedo, incapaz de reaccionar. Acto seguido, Kang Chan tomó al matón aturdido por la cabeza, girando su cuello con un escalofriante crujido que lo dejó sin aliento. Justo en ese momento, Le Ho-yun acababa de llegar, observando la masacre, con el rostro desencajado y el terror grabado en sus ojos. Kang Chan recogió su cuchillo y se acercó a Ho-yun, quien temblaba de miedo. «No volveré a cometer el mismo error», murmuró,
antes de preguntarle si prefería que le lacerara los huesos. Oh-jun, completamente aterrado, solo pudo balbucear que se había equivocado. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo y la carnicería parecía no tener fin, una voz resonó en el gimnasio. «¡Paren ahora mismo!». Un hombre corpulento y autoritario que parecía ser un profesor entró en escena, rompiendo la atmósfera de terror. El profesor, con asombro y furia contenida, observó el panorama de matones noqueados. El de la navaja desesperado le suplicó ayuda. Kang Chan, impasible, solo lo miró, preguntándose por mí, con una indiferencia pasmosa. «Sos Kang Chan», afirmó el profesor, «pero esto excede la autodefensa». Le advirtió que sería muy difícil evitar la expulsión. Kang Chan, aburrido, respondió que no tenía intención de asistir a la escuela de todos modos. El profesor, resignado, le dijo que él se encargaría y Kang Chan podía irse. Si había pruebas, lo expulsarían. Kang Chan, al ver a los matones, pensó que ya no era necesario dañarlos. El profesor, perplejo, le preguntó dónde había aprendido a pelear. El profesor, perplejo por la frialdad de Kang Chan, se alejaba preguntándose dónde había aprendido a pelear de esa manera tan brutal. Y si era posible que alguien cambiara tanto al borde mismo de la muerte. Kang Chan, demostrando un desinterés total por la vida escolar, decidió que era momento de un cambio de imagen. Caminó por las bulliciosas calles hasta encontrar una peluquería, donde le hicieron un corte moderno que lo haría ver más normal para su nueva vida. Con su nuevo aspecto, Kang Chan parecía una persona completamente distinta. Al salir de la peluquería, sintiendo el vacío en su estómago, se dirigió sin dudarlo a un pequeño restaurante, ansioso por probar la comida coreana. Una vez sentado, Kang Chan pidió un tonkatsu. Mientras la mesera le servía el plato humeante, una extraña sensación de nostalgia lo invadió. ¿Por qué le resultaba tan familiar ese simple plato? Con el tonkatsu frente a él, abrió su laptop, deslizando los dedos sobre el touchpad, buscando información crucial. Sumergido en sus pensamientos y ajeno al constante bullicio del lugar, saboreando cada bocado, Kang Chan reflexionó sobre su cuerpo actual. Aunque lo sentía débil, la comida era indudablemente deliciosa, una pequeña satisfacción en su nueva y extraña existencia. De repente, el sonido de su teléfono interrumpió la tranquila comida. Era su madre. Con voz preocupada, le preguntó qué había sucedido en la escuela. Kang Chan, con su habitual indiferencia, solo le dijo que hablarían al llegar a casa, sin dar más detalles. La mujer insistió, ofreciéndose a buscarlo, pero la paciencia de Kang Chan se desvanecía. Con un tono que no admitía réplicas, repitió que volvería solo. Con un chasquido seco y definitivo, Kang Chan cortó la llamada. Al otro lado de la línea, su madre quedó completamente aturdida. Su hijo nunca le había hablado así, y la preocupación por su drástico cambio de actitud se acrecentaba. De golpe, la escena se transformó en un recuerdo oscuro y desgarrador. El Kang Chan original, el verdadero habitante de este cuerpo antes de su llegada, apareció en la cima de un edificio, llorando desconsoladamente. Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba la desesperación absoluta de quien está a punto de dar un salto al vacío, buscando el fin a su sufrimiento en una caída libre. Un salto. La caída. De vuelta en el presente, Kang Chan terminaba su tonkatsu. Una mueca de satisfacción cruzó su rostro mientras pensaba, con una certeza tan absoluta como el sol de mediodía, que, por más que la vida de estudiante fuera un fastidio de los grandes, definitivamente era muchísimo mejor que suicidarse. Tras la comida, Kang Chan se dirigió hacia su casa. El imponente edificio de apartamentos se alzaba bajo el cielo azul, marcando el final de un día tan inusual como revelador para el exmercenario. En el hogar, sus supuestos padres lo esperaban, ambos llenos de preocupación. Su padre, Kang Dae-gyeon, estaba visiblemente molesto por la actitud de su hijo. Pero Yoo Hae-suk, su madre, defendía a Kang Chan, atribuyendo su cambio radical al incidente casi como si hubiera regresado de entre los muertos con una personalidad completamente nueva. Al regresar a casa, la preocupación de sus supuestos padres era más que evidente. Su madre, Yoo Hae-suk, no tardó en reparar en su nuevo corte de pelo, asombrada de que su hijo hubiera vuelto transformado, como una persona completamente distinta. Kang Dae-gyeon, su padre, visiblemente molesto por la actitud distante de Kang Chan, lo regañó, pero su madre intentó mediar para calmarlo. Sin alterarse, Kang Chan les extendió un objeto importante para revelarles lo que había pasado. Era el diario personal del Kang Chan original. A medida que sus supuestos padres leían las páginas, la cruda realidad de lo que su hijo había padecido los golpeó con la fuerza de un trueno. El diario desvelaba un infierno personal. El Kaige-chan original había sido extorsionado, incapaz de respirar frente a sus acosadores,
sintiéndose completamente inútil y con un deseo abrumador de morir. Era un testimonio desgarrador de su tormento y desesperación. Tras absorber esa verdad tan cruel, los padres estaban visiblemente destrozados. Con la voz quebrada, su padre le preguntó si todo aquello era cierto, a lo que Kang Chan respondió con un simple y frío sí, encendiendo la furia de su padre por no haberles contado nada antes. Con un tono impasible, Kang Chan explicó que el Kang Chan original no quiso preocuparlos y, sintiéndose patético, decidió saltar. Su padre, aún conmocionado, le preguntó si buscaba venganza. La madre, con la voz cargada de angustia, preguntó si el Kang Chan actual, estaba herido en algún lugar. Kang Chan, con una calma que los descolocaba, respondió secamente: no. Su actitud, tan extraña y diferente al hijo que conocían, los dejaba cada vez más perplejos. Aliviado de que no hubiera heridas físicas, su padre le pidió que prometiera contarle si volvía a ser atormentado. Kang Chan, con una seguridad absoluta, les aseguró que eso no volverá a pasar. Sus padres insistieron en que su rol era protegerlo. Su madre, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por no haberse dado cuenta de su sufrimiento. Kang Chen, mirándolos fijamente, solo pronunció un frío y resonante «mamá, papá», mientras un aura de oscuridad y misterio lo envolvía al levantarse de la mesa. Un oscuro flashback los transportó a una cocina en penumbra, llena de botellas vacías. Una figura, presumiblemente su padre, bebía desesperadamente alcohol, sumido en una profunda tristeza que había empañado el pasado de la familia. De vuelta en el presente, la visión del padre hundido en el alcohol se desvaneció. Kang Chan les repitió su promesa. Lo malo no volvería, una seguridad que contrastaba con la vulnerabilidad que sus supuestos padres aún le atribuían. Justo cuando Kang Chan se dirigía hacia su habitación, el teléfono de su padre sonó. Era su jefe, y el tono de la conversación se tornó grave al mencionar un contratista francés y dinero desaparecido, un problema que, sin que ellos lo supieran, conectaba directamente con el oscuro y complejo pasado de Chaniel. El padre, asombrado, reveló la magnitud del desastre. 100.000 euros habían desaparecido. Kang Chan, que había estado escuchando cada palabra con atención, instruyó con una autoridad que no le correspondía que enviaran el dinero de inmediato para evitar pérdidas mayores y exigió hablar directamente con el gerente. Con un rotundo «Soy Kang Chan», el segundo hijo de Kang Dae-gyong, tomó el teléfono y, para asombro mayúsculo de sus padres, comenzó a hablar francés con fluidez y determinación. Era una revelación impactante que ataba su nueva identidad a su pasado como mercenario, dejándolos completamente boquiabiertos. Kang Chan, con una serenidad sorprendente, tomó el teléfono y resolvió el enredo del dinero. Su francés impecable dejó a sus padres pasmados. No entendían cómo su hijo, de repente, se había convertido en un negociador tan frío y eficaz. Al colgar, la incredulidad se reflejaba en sus rostros. Su madre, aún aturdida, le preguntó dónde había aprendido el idioma, ya que en la escuela no lo enseñaban. Con una enigmática sonrisa, Kang Chan respondió que lo había aprendido en Internet. Era como si hubiera encontrado la fórmula para la vida eterna en un tutorial de YouTube. Aunque esa explicación tan poco convencional dejó a sus padres boquiabiertos, Kang Chan inventó una excusa trivial para retirarse a su habitación. Una vez solo, tirado en la cama, su mente vagó hacia su anterior cuerpo en Francia, intentando descifrar su inexplicable transferencia. Sumido en profundos pensamientos, recordaba cómo su conciencia había saltado a este nuevo recipiente tras su muerte en África. Ignoraba el inútil suicidio del Kang Chan original. Su prioridad era recuperarse y escapar de Corea. Al día siguiente, en el colegio, el hartazgo de Kang Chan era evidente. En medio de la monotonía de la clase, un grupo de matones liderado por Lee Oh-hun se aproximó a su pupitre, preparados para atormentarlo y recordarle su insignificante posición. Lee Oh-hun, con una sonrisa de soberbia, retó a Kang Chan a seguirlo, prometiendo darle una paliza que nunca olvidaría. Pero el nuevo Kang Chan, imperturbable, le contestó que le resultaba demasiado tedioso y que simplemente se marchara y lo dejara en paz. Ante semejante negativa, Lee Oh-hun se exasperó. Buscando el punto sensible del chico, soltó el nombre de Kim Mi-jong, esperando una reacción. Kang Chan, apenas afectado por la mención, se giró con un frío «¿qué?», demostrando una total indiferencia. Frustrado por la falta de respuesta, Lee Ho-jun insistió con el nombre de Kim Mi-jong, intentando provocarlo. Su tono era un desafío, como si aquella mención aún pudiera romper la impasibilidad que Kang Chan había adoptado en el cuerpo de ese estudiante. Con un grito cargado de ira, Lee Ho-jun repitió:
La respuesta de Kang Chan lo dejó helado. ¿Quién es esa? Una pregunta que, cargada de una genuina ignorancia, reveló la completa desconexión del mercenario con el pasado de su nuevo yo. Los matones murmuraban, asombrados por la insolencia de Kang Chan. No podían creer que no conociera a la chica. Lee Ho-jun, con los nervios a flor de piel, le explicó. Kim Mi-young era su novia y el Kang Chan original se había metido con ella. De repente, una chispa. Como un rayo, Kang Chan recordó. Las memorias del Kang Chan original afloraron. Ah, ya recuerdo. Mi novia. Con el retorno de esos recuerdos ajenos, su mente mercenaria se enfocó en una única pregunta apremiante. ¿Dónde está ella? Dios de Blackfield. Y con esa información grabada en su memoria, Kang Chan se dirigió hacia la salida. En el patio, una multitud de estudiantes, encabezada por Lee Ho-jun y su pandilla, lo aguardaba. El matón, con una mueca de superioridad, lo increpó, alardeando de haber preparado una bienvenida especial para él. Mientras se acercaba al grupo, Kang Chan notó un detalle inusual. Había chicas entre ellos. Una de ellas, con descaro, lo miró fijamente y sin rodeos le lanzó una pregunta con un tono provocador. ¿Querés una mamada? Sin dudarlo un instante, Kang Chan le devolvió la provocación con un puñetazo demoledor. La chica, aturdida, vio cómo su cabeza se inclinaba por la fuerza del golpe, una señal inequívoca de que su insolencia no sería tolerada. Cayó al suelo con un grito, el impacto resonando en el patio. Mientras intentaba recuperarse, Kang Chan se acercó, su rostro inexpresivo, y con una voz gélida la sentenció: «Andate de acá o vas a morir». A su alrededor, otros matones se lanzaron sobre él, prometiendo hacerle pagar por su atrevimiento. La chica, humillada y furiosa, se levantó con dificultad, dispuesta a contraatacar. El aire se cargaba de tensión, anticipando una nueva ráfaga de violencia. Sin embargo, Kang Chan no tenía los ojos puestos en ellos. Su mirada, ajena a la turba, se clavó en la distancia. ¿Dónde estaba Kim Mi-young? La pregunta lo perseguía. Paradójicamente, en un aula tranquila, Kim Mi-young recién ingresaba, saludando a su amiga, ajena por completo al caos que se desataba afuera. Con total despreocupación, explicaba a su compañera la razón de su tardanza, sin la más mínima idea de lo que Kang Chan había soportado por ella. Su día transcurría con la normalidad de un estudiante, un contraste brutal con la violencia que la rodeaba. De vuelta en el patio, Lee Ho-jun y sus secuaces se burlaban de Kang Chan por buscar a Kim Mi-young. La compararon con Blancanieves, insinuando que no valía la pena. Kang Chan, inmutable, solo los miró con indiferencia antes de dar media vuelta, con la intención de irse. «Está bien, me voy», soltó Kang Chan. Pero la burla de Ho-jun no cesó, de hecho, se intensificó. «¿Tenés miedo de volver a perder?», le preguntó con descaro, cuestionando si le asustaba otra paliza. La provocación seguía, mientras la tensión se palpaba en el ambiente. De repente, un matón gigantesco se interpuso en su camino, su imponente figura eclipsando a Kang Chan. «Por más que te mire, parece solo una ramita», espetó con desdén. «¿De verdad sos tan fuerte como dicen?». Kang Chan, con una seguridad fría y absoluta, simplemente respondió: «Sí, lo soy». El coloso lanzó su puño con una fuerza brutal, pero Kang Chan, con una velocidad sobrehumana, esquivó el ataque y le asestó un golpe demoledor en el rostro. El impacto fue tan contundente que lo lanzó por los aires como un muñeco de trapo, desatando el asombro entre los presentes. Los matones restantes, cegados por la furia, se abalanzaron sobre Kang Chan. Su habilidad de combate era incomparable. Cada golpe preciso, cada movimiento letal. Uno a uno, los derribó con brutal eficiencia, como si estuviera podando un jardín lleno de malas hierbas. La paliza continuó sin piedad, cada golpe resonando con fuerza inhumana. Los cuerpos caían, la sangre salpicaba el suelo mientras Kang Chan avanzaba implacable. No había compasión, solo una determinación fría y absoluta por terminar con el asunto. Finalmente, solo quedaba un matón en pie. Su rostro reflejaba terror puro. Kang Chan lo inmovilizó con una llave, mientras el chico, al borde del colapso, le suplicaba entre balbuceos que se detuviera. Un testimonio del poder abrumador del mercenario. Con todos los matones derrotados, Kang Chan se dirigió hacia Lee Ho-jun, quien yacía aterrorizado en el suelo. El nombre de su verdugo resonó en el patio, cargado de una promesa implícita de que su tormento no había terminado aún. La venganza se materializaba frente a sus ojos. Kang Chan observó a los matones derribados y sentenció con voz fría: «Veo que no te arrepentiste para nada después de casi matar a alguien». Con una mirada que prometía un infierno, le advirtió a Ho-jun que no se cruzara en su camino otra vez, o lo trataría como la mierda que es. El matón, aún apresado en el puño implacable de Kang Chan, clamaba desesperadamente por ayuda. Sus gritos: «¡Un profesor!
cargado de pánico, resonaron por todo el patio. Kang Chan, sin inmutarse ante la súplica, volteó la mirada, sus ojos ahora brillando con una intensidad inquietante. En ese instante, un hombre corpulento, el profesor, apareció exigiendo al matón que detuviera la pelea. Con autoridad, se dirigió a Kang Chan confundiéndolo con Lee Ho-jun, pero fue el propio Ho-jun, temblando de miedo y con la voz apenas audible, quien aclaró la identidad del verdadero responsable. El profesor, furioso por el caos, se lanzó para detener a Kang Chan. Este lo esquivó con una indiferencia pasmosa. Lee Ho-jun observaba con una sonrisa maliciosa, esperando que la autoridad pusiera fin al reinado de terror de quien antes fuera su víctima. El profesor, intentando imponer su autoridad, cuestionó a Kang Chan cómo supo de la situación y lo amenazó con la expulsión. Pero Kang Chan, con una frialdad que helaba la sangre, solo pensaba que la situación estaba bien, desafiando cualquier repercusión. De repente, una imagen fantasmal de su pasado militar se superpuso a su visión, haciéndole dudar si era pura coincidencia o si había algo más en juego, algo que debía verificar para estar seguro. El pobre profesor, ajeno a la tormenta interna de Chan, se desesperaba como si intentara detener un tsunami con una cucharita de té. Sin previo aviso, Kang Chan se movió con una velocidad inhumana, dejando al profesor completamente atónito. El golpe fue certero y brutal. El profesor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una lluvia de puñetazos cayera sobre él, sin piedad alguna. La paliza continuó sin tregua. Kang Chan golpeaba al profesor con una precisión y una fuerza que desmentían su edad. El hombre, superado y herido, se defendía con torpeza, incapaz de comprender tal habilidad y brutalidad en un estudiante. Un último y contundente golpe de Kang Chan derribó al profesor, quien quedó tendido en el suelo, aturdido y sin aliento. Con incredulidad, se preguntaba cómo era posible que un estudiante de secundaria luchara con tanta salvaje frialdad. Aún en shock y mal herido, el profesor levantó la vista hacia Kang Chan y le exigió saber su identidad. Con una mirada penetrante, Kang Chan se observó la mano, y luego, en un cambio de idioma sorprendente, se preguntó en voz alta: «Who am I?». Con una furia contenida, repitió, esta vez con más fuerza: «Who am I?». El profesor, totalmente desconcertado por la intensidad del joven, solo pudo observar en silencio, expectante a la respuesta que, intuía, cambiaría todo. Finalmente, con una voz que resonó con la autoridad de un dios, Kang Chan se reveló ante el profesor: «Dios de Blackfield». La declaración golpeó al hombre como un trueno, llenándolo de un terror absoluto ante la magnitud de lo que tenía enfrente. La escena se amplió, mostrando a Kang Chan en su uniforme escolar, aparentemente pequeño e inofensivo, pero detrás de él se alzaba la imponente figura fantasmal de Zaniel, el mercenario. Esta dualidad visualizaba la verdad detrás de su poder y su nuevo alias, marcando su renacimiento. En medio de esta transformación, una pregunta resonaba en su mente: ¿quién soy? Y con una determinación férrea, pareció desafiarse a sí mismo: dime el resto más. La pregunta que resonaba en la mente de Kanken encontró su respuesta. Con voz que llevaba el peso de 1000 batallas, miró al aturdido profesor y proclamó: «Dios de Blackfield». La figura fantasmal de su ser mercenario se superponía a su cuerpo adolescente, consolidando el renacimiento de una nueva identidad que llenó de terror al hombre frente a él. Poco después, la escena cambió drásticamente. Kang Chan se encontraba en una sala de consejería, y frente a él, una cara familiar: Dayeru, su antiguo compañero de escuadrón. «¿Sos de verdad Dayeru?», inquirió Kang Chan. Dayeru, abrumado, no podía creer la fluidez con la que su amigo hablaba coreano, tan inesperada como la propia presencia de Kang Chan. Un escalofriante flashback nos llevó de regreso a la emboscada en África, reviviendo el horror desde la perspectiva de Dayeru. Después de que el capitán la palmó, narró: «A mí me barrieron del mapa justo después de vos». La visión se intensificó al mostrar a Dayeru despertando dolorido en una cama de hospital coreano, siendo cuidado por una mujer. Cuando abrí los ojos, reveló, estaba en Corea y el coreano brotó de mi boca de forma tan natural como el agua de un río, igual que te pasó a vos. De vuelta en la sala de consejería, Kang Chan, en su cuerpo adolescente, le pidió un cigarrillo a Dayeru. Este último, negándose rotundamente, le recordó con firmeza que estaban en una sala de consejería, no en un cuartel militar. Kang Chan no cedió, levantándose con una actitud desafiante que visiblemente molestó a Dayeru. Con un bufido de exasperación, lo increpó, recordándole su edad y su rol como estudiante, pero sus palabras cayeron en saco roto. Dayeru, aún sin poder creer la insolencia, continuó la discusión, preguntándose si Kang Chan realmente era un estudiante de secundaria con esa conducta tan impropia.
Kang Chan, inmutable y con una mirada gélida, simplemente se sentó de nuevo, confirmando tácitamente que la reencarnación de Dayeru también era un hecho. El propio Dayeru, con un toque de sarcasmo, admitió haber disfrutado la inesperada comodidad del hospital, un verdadero lujo comparado con la brutalidad de su vida anterior como mercenario. Harto de la situación, Dayeru le exigió a Kang Chan que dejara de joderlo y que aceptara su nueva vida escolar. Pero Kang Chan, con una mirada penetrante, le devolvió la pregunta con un desafío. ¿Preferí seguir lidiando con pendejos en la escuela? Sin rodeos, Kang Chan reveló su verdadera intención. No tenía la más mínima intención de quedarse en la escuela. Su destino era Francia. La razón era clara y contundente. Debían descubrir al traidor que había causado su emboscada. Sus compañeros no podían haber muerto en vano. Dayeru suspiró, intentando alivianar la tensión con un tono ligero, sugiriendo que podrían irse juntos de vacaciones. Pero Kang Chan, serio, le recordó que no estaban planeando un picnic, sino una investigación crucial de vida o muerte. Dayeru aún le insistió a Kang Chan que se encargara de los mocosos de mierda de la escuela. Kang Chan, con una sonrisa fría, respondió que ya lo había hecho. Con un comentario lleno de sarcasmo, le soltó: «O reencarnaste sin pelotas, Dayeru». Esto provocó la inmediata defensa de Dayeru. Kang Chan explicó que las peleas de niños no habían sido serias, ni hubo armas. Dayeru, iluminado, reveló que el capitán, Zaniel, era formidable sin armas, luchando a puño limpio en Corea. Y pensar que antes le tenía miedo a una cucaracha. Dayeru sugirió que la organización criminal podría estar en Corea. Kang Chan asintió. Se comprometieron a lidiar con ello, luego ir a Francia. Kang Chan se levantó, terminando la charla y dando instrucciones. Con un plan ya en marcha, Kang Chan se resigna por ahora a su peculiar vida escolar mientras Dayeru, en su flamante cuerpo, se encamina a la enfermería del instituto para su primer contacto formal con esta nueva y extraña realidad. De repente, una punzada de memoria lo transporta al despertar. Desorientado y adolorido, Dayeru apareció en un hospital coreano, y cuando alguien se le acercó, su instinto mercenario le hizo reaccionar con desconfianza, exigiendo saber qué demonios querían de él. Sin una pizca de paciencia para rodeos, Dayeru le ordenó al joven que le traía comida que lo dejara en paz. El chico, visiblemente asustado, se escabulló, dejando a Dayeru a solas con sus pensamientos, absorto en la total rareza de su resurrección coreana. De vuelta al presente, Kang Chan deambula por los pasillos escolares, sumergido en la aparente monotonía estudiantil. Sus ojos, sin embargo, recorren el entorno con la precisión quirúrgica de un depredador al acecho, buscando algo o a alguien en particular. Justo entonces, una voz que le resulta extrañamente familiar rompe su concentración. Se trata de Kim Mie-nyong, la exnovia del Kang Chan original, quien se acerca llamándolo Chang y le devuelve su mochila con una sonrisa teñida de preocupación, dejándolo intrigado con su aparición. Kang Chan, sin mostrar un ápice de interés, apenas la escucha cuando otra estudiante, visiblemente molesta, lo interrumpe. «Oye, Kang Chan», le grita señalando a un grupo que lo espera, listo para un nuevo conflicto. Con un fastidio apenas disimulado, Kang Chan acepta el desafío, dirigiéndose con la chica hacia donde lo esperan. Su acompañante, sorprendida por su inesperada docilidad, lo sigue mientras ambos salen del edificio escolar. La chica, completamente ajena a la tensión que se cocinaba, sigue parloteando sobre chismes, pero Kang Chan la ignora por completo, su mente enfocada en su verdadero objetivo. Al cruzar el umbral, un grupo de hombres corpulentos, cuya facha no se parecía en nada a la de estudiantes de secundaria, los aguarda. La organización criminal de la que Dayeru había hablado está, por fin, haciendo acto de presencia. Los hombres, con una foto de Kang Chan en mano, confirman sin dudar su identidad. Kang Chan los observa con la misma frialdad que un témpano de hielo en el desierto, reconociéndolos al instante como los matones profesionales que Dayeru le había descrito. La situación claramente había dejado de ser un juego. La chica, al borde del pánico, intenta detenerlo, pero él, inmutable, le entrega una tarjeta y sin mediar palabra, se lanza directamente hacia el grupo de hombres, listo para enfrentar lo que sea que venga. Uno de ellos, un tipo de aspecto imponente, lo confronta burlándose de su talento y minimizando la situación como una simple pelea de niños. Pero Kang Chan, con la mirada fija, no muestra la menor intención de subestimarlos. En un giro inesperado, el líder de los hombres le ordena a Kang Chan que suba, aclarando que necesitan hablar. Kang Chan lo mira, su rostro una mezcla de sorpresa e interrogante, mientras el hombre le devuelve una sonrisa cargada de malicia. Mientras la tensión se vuelve casi irrespirable, la chica que acompañaba a Kang Chan
se queda atrás, inmóvil, con el rostro cubierto por las manos y el pánico reflejado en sus ojos. Un escalofrío recorre la espina dorsal de cualquiera que presencia la escena, porque el dios de Blackfield está a punto de desatarse. El tipo grande reitera su orden de subir al auto, mientras otro de sus secuaces se mofa de la actitud de duro de Kang Chan. Es evidente que esta conversación no tiene nada de amistosa. El líder, aún con su sonrisa burlona, comenzó a subestimar a Kang Chan. Estaba planeando ser amable, pero sos solo un pibe. Sin embargo, antes de que sus palabras terminaran de resonar, la mano del dios de Blackfield se aferró a la suya con una velocidad y una fuerza tan abrumadoras que lo dejaron completamente atónito. Este era solo el comienzo de una confrontación brutal. El golpe de Kang Chan fue tan rápido como devastador, conectando con la cara del líder con una explosión de fuerza que le arrancó un gemido de dolor. Pero Kang Chan no le dio un respiro. Lo mantuvo inmovilizado, demostrando su implacable dominio desde el primer segundo de la pelea, sin permitirle reaccionar. Con una fluidez asombrosa, casi como si el grandote fuera una marioneta, Kang Chan manipuló su cuerpo, girándolo con una técnica impecable. Acto seguido, lo lanzó por los aires con una facilidad que desafiaba su tamaño, dejándolo caer como si fuera un saco de papas en medio del patio. El impacto contra el asfalto fue demoledor, un sonido hueco que resonó en todo el patio de la escuela. El líder se estrelló contra el suelo, creando un cráter metafórico en su orgullo y en la reputación de su organización, que se desmoronaba ante los ojos de todos. Repentinamente, el caos se apoderó de la escena. Gritos de asombro resonaron mientras una sombra de pavor envolvía el entorno. En medio de la confusión y el pánico general, una verdad ineludible se manifestó. El dios de Blackfield había despertado, reclamando su nombre con cada movimiento. La multitud de estudiantes, completamente hipnotizada por la brutalidad de la escena, no podía creer lo que veían. Algunos, sin pensar en el peligro, sacaron sus teléfonos para grabar el espectáculo, capturando cada movimiento del enfrentamiento. Eructando pura furia, el líder se levantó. Estaba indignado, no solo por la humillación, sino por el descaro de los jóvenes que lo grababan. Agarró el teléfono de un estudiante desprevenido y lo estrelló con violencia contra el suelo, gritando su hartazgo por los celulares. Con la rabia desbordando cada fibra de su ser, el líder sacó un cuchillo de su chaqueta, su rostro retorcido por la ira. Kang Chan, sin embargo, lo observaba con una calma escalofriante, ya acostumbrado a enfrentar las amenazas más letales sin inmutarse. Sin embargo, sus propios hombres intervinieron rápidamente, recordándole que no podían usar armas en público, que era crucial mantener la fachada. El líder, a regañadientes, guardó su cuchillo, aunque la sed de venganza en sus ojos permanecía inalterable. Impávido ante la tensión palpable, Kang Chan avanzó con pasos firmes hacia el grupo de hombres. Su determinación inquebrantable resonaba en cada pisada, listo para enfrentar lo que viniera sin la menor señal de miedo o duda, como si fuera una máquina perfecta de combate. Reconociendo la astucia en el posicionamiento de sus oponentes, Kang Chan se preparó para el siguiente asalto. Uno de los matones se lanzó con ferocidad descontrolada, pero Kang Chan esquivó con facilidad y lanzó un golpe fulminante, deteniendo su embestida. La ráfaga de golpes de los matones continuó, pero Kang Chan se movía con la gracia de un bailarín, esquivando cada puño con una precisión milimétrica y contraatacando con una fuerza brutal, sometiendo a sus oponentes con cada movimiento certero. Con un giro rápido, Kang Chan lanzó una patada devastadora que derribó a uno de los matones sin darle reacción. Otro intentó sorprenderlo por la espalda, pero el exmercenario ya había anticipado el movimiento, moviéndose con velocidad sobrehumana para interceptarlo. De manera fulminante, Kang Chan conectó un golpe brutal que dejó al segundo matón aturdido y sin reacción. Mientras tanto, el líder, con el rostro magullado y la furia hirviendo en sus venas, observaba impotente cómo su plan se desmoronaba por completo ante el inquebrantable dios de Blackfield. Reconociendo la astucia del posicionamiento de sus oponentes, Kang Chan se preparó para el siguiente asalto. Uno de los matones se lanzó con ferocidad descontrolada, pero Kang Chan esquivó con facilidad y, con un golpe fulminante, detuvo su embestida. Mientras la ráfaga de golpes continuaba, el exmercenario se movía con la gracia de un bailarín, esquivando cada puño con precisión milimétrica y contraatacando con fuerza brutal, sometiendo a sus adversarios con cada movimiento certero. Con un giro rápido, Kang Chan lanzó una patada devastadora que derribó a uno de los matones antes de que pudiera reaccionar. Otro intentó sorprenderlo por la espalda, pero Kang Chan, anticipándose, pensó que era molesto que su nuevo cuerpo aún no respondiera al 100%. De manera fulminante, conectó un golpe brutal que dejó al segundo matón aturdido y sin reacción. Mientras tanto, el líder,
con el rostro magullado y la furia hirviendo en sus venas, lo observaba impotente y le reclamaba por usar sus habilidades. Impávido ante la tensión palpable, Kang Chan avanzó con pasos firmes hacia el grupo de hombres. Su determinación inquebrantable resonaba en cada pisada, listo para darles una lección antes de enfrentar lo que viniera, sin la menor señal de miedo o duda. El matón principal intentó un ataque desesperado y rápido, pero Kang Chan, con velocidad sobrehumana, lo interceptó. Con fluidez asombrosa, lo derribó con un gancho que le reventó la cara, dejando claro que no había escapatoria para esa organización. El patio se llenó de un silencio ensordecedor, solo roto por el sonido de los teléfonos grabando. Los matones, ya derrotados, yacían en el suelo mientras la gente se preguntaba si la policía había llegado. Kim Mi-young observaba la situación con su celular. El líder, con el rostro desfigurado y el orgullo herido, se levantó con dificultad. Juró que recordaría este día y se disponía a marcharse, pero Kang Chan lo interrumpió con una voz fría y autoritaria, prometiéndole que la próxima vez le rompería el brazo. Kim Mi-young, preocupada, le instó a Kang Chan a irse para evitar problemas en la escuela. Kang Chan, tranquilo, le preguntó por qué se preocupaba, a lo que ella, con una sonrisa, reveló que solo había fingido llamar a la policía. Mientras caminaban, Kang Chan se preguntaba si su identidad de impostor era algo que debía mantener en secreto. Kim Mi-young, mirándolo seriamente, le advirtió que no debía depender de otros, sino vivir por su cuenta. La chica, con un tono autoritario, intentó darle un sermón sobre quién se creía que era. Kang Chan, con su habitual calma, la ignoró y la dejó hablando sola. Sin embargo, ella lo detuvo, llamándolo por su nombre, Hey Kang Chan. A pesar de la conmoción, Kang Chan descartó la idea de una ambulancia, sintiendo que su cuerpo de alguna manera ya se había recuperado. Con su pragmatismo habitual, cambió de tema y le preguntó a Kim Mi-young si le gustaba el tonkatsu. Ella sonrió, afirmando que sí, que le encantaba el tonkatsu. Al día siguiente, la escena cambió a la escuela. Una profunda reflexión se presentaba sobre la filosofía de Sun Tzu, quien creía que la naturaleza humana era inherentemente malvada y que la civilización era una invención para controlarla. De vuelta en el aula, la campana anunció el fin de clases, pero Kang Chan seguía dormido en su pupitre. Una compañera intentó despertarlo, mientras él, entre sueños, se quejaba de no soportar más esta vida sin armas ni campos de batalla. De vuelta en el aula, la vida sin armas ni campos de batalla que Kang Chan anhelaba se reveló como una escuela coreana llena de matones. Los de segundo año extorsionaban a los de primero, exigiendo un pago semanal sin idea de la fuerza que tenían delante. Con mirada gélida, Kang Chan cuestionó la autoridad. Sin esperar respuesta, les ordenó devolver el dinero y no agruparse. La escena, un eco de su dominio, dejó a los matones temblando, obedeciendo con un sí señor. Justo al sonar la campana, un profesor corpulento le indicó ir a consejería. Kang Chan, imperturbable, se preguntó si Dayeru era el responsable. ¿El dios de Blackfield? Sí, era Dayeru quien, con café en mano, en consejería, abordaba la pelea del día anterior. Kang Chan, restándole importancia, murmuró que no fue gran cosa, aunque los rumores corrían como incendio. Dayeru, serio, le aconsejó dejar de pelear, recordándole que esto no era África. Aquí, policía y cámaras estaban por doquier, y una expulsión podía llegar rápido. Kang Chan, con sarcasmo, sugirió que volver a África sería su mejor opción, indiferente a las consecuencias. Frustrado, Dayeru insistió que escuchara. Reveló que 4 estudiantes necesitaban su atención, prometiendo resolverlos si Kang Chan se encargaba. Kang Chan se mostró reticente, preocupado de que empeorara las cosas. Dayeru, con una sonrisa, le ofreció un incentivo: saltarse las clases si actuaba. Kang Chan preguntó cómo. Dayeru explicó solo asistir a las matutinas. El resto del día podía dormir, entrenar o dedicarse a contemplar el arte de la jardinería. Con un guiño, lo desafió a entrenar, bromeando que no sobreviviría una semana en África. Kang Chan lo meditó. Con tono que cortaba el aire, Kang Chan confirmó: ¿4 de ellos? ¿Verdad? Dayeru respondió con una sonrisa de satisfacción. Su amigo había aceptado. El dios de Blackfield tenía una nueva misión en el patio de recreo. Mientras Kang Chan caminaba por el pasillo, Kim Mi-young, con máscara, se acercó, interrumpiendo su paso. Con voz directa, le dijo que necesitaban hablar. En ese instante, desde el aula, Lee Ho-jun, el matón ya humillado, observaba con furia. Indignado por la indiferencia, le lanzó un grito hiriente, recordándole quién era y que todo era por su culpa. «Mírame, imbécil». Kang Chan, sin inmutarse,
Preguntó qué ocurría. Kim Mi-yeon, preocupada y con voz baja, mencionó a esos tipos de ayer. Kang Chan comprendió que se refería a la organización criminal que había desmantelado. Con determinación, Kim Mi-yeon le pidió que la acompañara. Él, sin dudarlo, la siguió. Su mirada se perdió brevemente en el aula, dejando el tenso encuentro con Lee Jo-jun suspendido. Desesperada, Kim Mi-yeon le reveló a Kang Chan la cruel verdad. Le habían forzado a atraerlo, amenazando con despedazarlo y venderlo a un hermano en una isla. Con la voz quebrada, le preguntó si la policía estaba cerca. Inmutable, Kang Chan la observó mientras ella, aterrada, le advertía que si los involucraba, irían tras su familia. Con súplica, Mi-yeon le confirmó su disposición a hacer lo que fuera. Kang Chan, con su habitual frialdad, la hizo repetir si realmente estaba segura, buscando su inquebrantable compromiso. En ese instante, con una mirada que atravesaba el alma, Kang Chan le espetó a Mi-yeon que al final era igual que esa gente. Le ordenó lavarse la cara, dejar el maquillaje y ponerse el uniforme como una persona normal. Vaya forma de pedir un gracias por la ayuda digna de un sermón de abuela. Aturdida, Mi-yeon apenas balbuceó un ¿es todo? Kang Chan, con su mirada penetrante, insistió en que su demanda no había terminado. Sin rodeos, le ordenó llamar a esos tipos en ese mismo instante. Ella intentó resistirse, afirmando que tenía el número, pero que no podía llamarlos. Él, con su voluntad inquebrantable, la obligó a ceder. Con un simple hazlo, Mi-yeon, con el temor reflejado en sus ojos, tomó su teléfono y accedió a marcar. Mientras el aparato sonaba, la voz autoritaria del líder criminal resonó al otro lado de la línea, preguntándose con arrogancia quién tenía las agallas para llamarlo primero. Mi-yeon, con la mano temblorosa, le entregó el dispositivo a Kang Chan, quien tomó el control de la conversación. Kang Chan, sin rodeos, se presentó como Kang Chan. El líder, genuinamente sorprendido por la audacia de su interlocutor, le preguntó dónde se encontraba. Chan, con una calma que desquiciaría a cualquiera, propuso una reunión el lunes, dejando meridianamente claro que él no estaba en posición de negociación alguna. El líder, consumido por la furia ante la insolencia, le advirtió que no huyera y juró que el lunes iría por él. La ira se desbordaba en su voz, pero Kang Chan permaneció impasible, con la certeza de su dominio. Con una sonrisa de superioridad, Kang Chan le aseguró al líder que no pasaría nada. Mi-yeon, que lo había escuchado todo, se acercaba. Finalizada la llamada, él le entregó el teléfono, y ella, aún nerviosa, le preguntó si podía darle su número. Con el corazón acelerado, Mi-yeon observó cómo Kang Chan se alejaba. Él, para sus adentros, pensó que si la vida le hubiera dado una compañera, ella habría sido su alma gemela. Con su calma habitual, le indicó que se vieran el lunes, después de clases. La tarde caía, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. Mi-yeon se quedó sola, mirando el horizonte mientras Kang Chan se alejaba del edificio escolar. El día había terminado, pero las secuelas de sus acciones apenas comenzaban. Kang Chan caminaba meditando sobre su extraña nueva realidad. De mercenario en Francia a un estudiante coreano acosado y rodeado de gánsteres. ¿Por qué todo se había complicado tanto en tan pocos días? De repente, una voz femenina lo interrumpió con un enérgico «Chan». Era otra chica que, con una sonrisa, le preguntó si podía acompañarlo. Mientras caminaban juntos, la chica, con curiosidad inocente, se atrevió a preguntarle a Kang Chan si le gustaba Yoon-sil, la chica del teléfono. Él se quedó perplejo, sin comprender a qué se refería con esa pregunta tan directa e inesperada. La chica insistió, convencida de que Kang Chan se había embellecido por ella. Él, visiblemente exasperado, le explicó que malinterpretaba. No era un flirteo, sino una charla y una pelea. Se preguntaba por qué demonios le gustaría a Yoon-sil. Kang Chan, aún procesando la extraña realidad de su nueva vida estudiantil, es abordado sin preámbulos por una de sus compañeras. ¿Por qué te gustó, opa?, le lanza ella directa, dejándolo completamente descolocado. Él, con la sorpresa pintada en la cara, atina a frenarla. Espera. Pero la chica insiste, sin rodeos. ¿Te gustó? Totalmente ajeno a ese tipo de interacciones en su vida de mercenario, Kang Chan se lleva una mano a la frente, exasperado, mientras exclama: «Dios, ¿en serio? Tengo 29 años, ¿sabes?». La muchacha, con el rostro encendido por la vergüenza, se tapa la boca, como si hubiera soltado el secreto de la inmortalidad en voz alta. Desarmada por la franqueza de Kang Chan y con las mejillas aún sonrojadas, ella se cubre el rostro con ambas manos, procesando la cruda realidad de la respuesta. La imagen de su pregunta, ¿te gusto?, se repite en la mente de Kang Chan. La chica espera su respuesta con una mezcla de sorpresa e ilusión antes de cubrirse el rostro.
Él sigue sin entender del todo la situación. La frase, tengo 29 años, resonando en su cabeza. Mientras, ella continúa procesando en silencio la información con las manos en la cara. Más tarde, ya sentados en un banco del parque, ella no deja de taparse la boca, todavía avergonzada. Él, con un tono inesperado, la sorprende al soltarle. ¿Querés besarme? Ella, perpleja, balbucea. ¿Qué estás diciendo? Kang Chan, con su habitual seriedad, le explica que son estudiantes y no pueden hacer esas cosas en público. Con una mirada desafiante, él le propone un trato para zanjar la situación. Resolvamos esto primero. Si sacas el primer puesto en el examen, te besaré. La chica, con una confianza desmedida, responde. Genial, siempre fui la número 1, así que estoy segura. Eufórica, salta de alegría y le grita a Kang Chan. Definitivamente tenés que besarme. Pero la dulce imagen se desvanece de golpe. La sonrisa de la chica se transforma en una mueca aterradora. Con los ojos inyectados en sangre, se abalanza sobre Kang Chan gritando con furia. «¡Bésame!». Él sale disparado por los aires, intentando escapar de esa visión grotesca. La escena se vuelve caótica, con su silueta huyendo desesperadamente. Las marcas de movimiento indican la velocidad a la que intenta escapar de ella. En una imagen que desafía toda lógica, la chica se agiganta. Un coloso que se acerca inexorablemente a Kang Chan para besarlo. El terror puro se refleja en su rostro, que lo dice todo. De repente, un grito ahogado. Kang Chan se despierta sobresaltado en su cama, cubierto de sudor frío. El sueño ha sido tan vívido que le toma unos segundos darse cuenta de dónde está. Aún conmocionado, se lleva una mano a la frente y murmura. ¡Qué sueño! Con la mente todavía revuelta por lo que acaba de experimentar, se levanta de la cama y se dirige a su escritorio. Kang Chan se levanta temprano, el sudor de una pesadilla aún aferrado a su piel, un recuerdo fantasmagórico. Se pone el uniforme escolar, preparándose para otro día bajo esta identidad ajena. Mientras sale, su madre, Yu Hye-suk, lo observa pensativa. Con una ceja levantada, le interroga sobre su destino. La escuela, obvio, contesta él con una naturalidad que apenas oculta su confusión, pues la mujer le recuerda que es sábado, un detalle que el exmercenario había olvidado por completo. Preocupada, le pregunta si la cabeza aún le duele, a lo que Kang Chan inventa rápidamente una excusa sobre clases suplementarias. Ella, con una expresión de alivio, parece creerle, mientras él se despide dejando atrás la farsa de un estudiante aplicado. Apenas cruza la puerta, el teléfono vibra. El mercenario se da cuenta que es Dayeru. ¿Quién no puede evitar reírse de su excusita de estudiante, con una carcajada que podría romper cristales de una catedral? Un poco irritado, Kang Chan le pregunta dónde está, recibiendo a cambio aún más burlas por su patética coartada escolar. Después de un rato de charla y de que Dayeru le preguntara sobre su destino, Kang Chan revela que van hacia las montañas, buscando un respiro de la sofocante ciudad. Una vez allí, Dayeru exclama: «Ahora a comer», dando por terminada la travesía y el viaje. Mientras disfrutan de la comida, Dayeru se sirve una bebida, pero Kang Chan lo frena en seco, recordándole que no puede beber con el uniforme puesto. Con una sonrisa pícara, Dayeru le replica que él tampoco se va a conducir, dejando a Kang Chan tenso. Dayeru comenta sobre los servicios de conductores, aludiendo sutilmente a la vida que ahora lleva Kang Chan. De pronto, con un tono más serio, le pregunta directamente si está conforme con su nueva vida, una cuestión que deja a Kang Chan visiblemente sorprendido y sumido en sus pensamientos. La pregunta de Dayeru lo envuelve en un silencio profundo. En ese instante, una imagen brutal y desoladora interrumpe la escena. Un hombre, que reconocemos como Dayeru, lucha desesperado entre salpicaduras de sangre, intentando escapar de una realidad infernal. El hombre forcejea con una fuerza increíble, gritando los nombres de sus seres queridos mientras su familia, con el corazón roto, intenta retenerlo en medio de ese caos. En ese infierno, una voz en off relata la angustia inicial de perder la cordura, explicando que solo pudo aferrarse a la realidad por una razón fundamental. Esa razón, la única ancla en su tormenta mental, revela la voz, era su amada esposa y su pequeña hija. De vuelta al presente, Dayeru expresa su profunda preocupación por aquellos que dejó atrás, admitiendo que, aunque pudiera regresar a África, su impacto en esta nueva vida sería insignificante. Concluye que, dado el destino que lo trajo hasta aquí, ha decidido vivir su nueva vida al máximo, apreciando la inusual paz de Corea. Sin embargo, en un giro humorístico, bromea con Kang Chan, preguntándole si esa tranquilidad se aplica también a sus peleas escolares. Entre risas, Kang Chan cambia el tema abruptamente, revelando que tiene una reunión con los mafiosos el lunes.
Dayeru, sorprendido por la audacia de su compañero, le pregunta inmediatamente dónde se llevará a cabo el encuentro. Con su frialdad habitual, Kang Chan le niega la información a Dayeru, quien se queja de la injusticia. El ex capitán, sin inmutarse, le recuerda su rango y le da una orden clara. Él se encargará de sus problemas, reafirmando su inquebrantable autoridad. Ante la firmeza de Kang Chan, Dayeru mastica en silencio, la frustración pintada en su rostro, pero finalmente cede. Con un suspiro resignado, lo mira y lo llama por su antiguo título, capitán, sellando así su sumisión a la orden. Dayeru, ya bajo la autoridad de Kang Chan, se sentó frente a él, la quietud del paisaje solo acentuando la pregunta latente. ¿Realmente Kang Chan se sentía cómodo con su nueva vida? Un silencio espeso siguió a esa cuestión, pero en la mente de Dayeru, la respuesta era un eco desgarrador de su propio pasado. Él mismo había conocido el infierno, gritando nombres entre la sangre, su familia intentando retenerlo en aquel caos brutal. Solo el recuerdo de su esposa e hija le ancló a la cordura entonces. Ahora, de vuelta a la realidad, Dayeru lo tenía claro. Viviría su nueva vida al máximo en Corea, bromeando sobre si eso incluía las peleas escolares de Kang Chan. El ex capitán, sin embargo, cambió el tema, revelando su reunión con los mafiosos el lunes, una noticia que sorprendió a Dayeru. Acordaron reencontrarse después de ese peligroso encuentro. Horas más tarde, bajo el manto de una noche serena, Kang Chan finalmente llegó a su apartamento. Las luces lo recibieron con un cálido resplandor mientras, al cruzar el umbral, un simple "estoy en casa" se escapaba de sus labios, más como un suspiro. Pero la calma duró poco. Una vez en su habitación, la mente de Kang Chan lo arrastró sin piedad a una visión brutal. Él mismo, como Chaniel, sumergido en una masacre. Cuchillos brillaban a su alrededor mientras aniquilaba a sus oponentes con una ferocidad inaudita. Una ráfaga de fuerza imparable que lo consumía. La visión se intensificaba, mostrando la asombrosa destreza de Chaniel. Sus movimientos, precisos y letales, esquivaban ataques con gracia mortal. Los cuerpos caían sin cesar. La sangre salpicaba la escena mientras él, con la frialdad de un depredador, contraatacaba una y otra vez. Aunque las heridas comenzaban a acumularse, Chaniel se levantaba una y otra vez, su rostro contorsionado por la ira y el dolor. Seguía masacrando a sus enemigos sin piedad, hasta que, de repente, la visión se desvaneció. Kang Chan despertó sobresaltado en su cama, jadeando y cubierto de sudor, el horror de la pesadilla aún tan palpable como la sangre que creyó ver. Con dificultad, el mercenario se puso de pie, sintiendo su cuerpo actual débil y lento. La disparidad entre su mente y esta nueva realidad física lo angustiaba. Se preguntó si realmente podrá ganar contra sus enemigos con estas limitaciones que lo hacían sentir inútil. La pregunta, ¿podré ganar contra ellos?, resonaba en la mente de Kang Chan. El título Dios de Blackfield emergía, recordándole su implacable legado. Ajena a sus tormentos, en algún lugar de la ciudad, Kim Mi-young dormía plácidamente, sin saber que una llamada pronto sellaría su destino. Aún en la oscuridad de su habitación, Kang Chan no podía sacudirse los efectos de la pesadilla. Su cuerpo se sentía pesado, abrumado por una debilidad que parecía devorarlo. La misma pregunta punzante volvía a resonar. ¿Podría su espíritu mercenario superar las limitaciones de este nuevo cuerpo frágil? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su madre, Yu Hei-suk, preguntando si estaba durmiendo. Rápidamente, Kang Chan se sentó en la cama y se puso la camiseta, preparándose para la inevitable conversación que se avecinaba. Con una naturalidad que apenas ocultaba su incomodidad, Kang Chan invitó a su madre a pasar. Yu Hei-suk entró en la habitación, notando de inmediato que él tampoco estaba durmiendo. Estaba a punto de hacerlo, respondió él, una excusa improvisada que apenas disimulaba la verdad. Con una sonrisa maternal, Yu Hei-suk preguntó a Kang Chan si estaría ocupado al día siguiente y le recordó a Seong-hui. Le propuso un almuerzo en un lujoso restaurante francés con ella y Jejeon. Kang Chan se sorprendió, lamentando que la invitación fuera justo para mañana. Con una sonrisa forzada que apenas ocultaba el conflicto interno, Kang Chan le aseguró a su madre que no tenía nada importante que hacer y que, por supuesto, iría al almuerzo. Ella se sorprendió gratamente por su inesperada respuesta. Una vez más, el título Dios de Blackfield se alzó en su mente, marcando su compleja identidad. Un hombre de guerra intentando encajar en la normalidad. Al día siguiente, vestido de gala, Kang Chan caminaba junto a su madre hacia el imponente restaurante Martin Levasseur.
Reflexionaba sobre esta salida como parte de su entrenamiento para adaptarse a su nueva vida. Aunque reconocía el prestigio del lugar, su mente mercenaria aún lo veía como un campo de batalla social. Desde su llegada al lujoso restaurante Martin Levasseur, Kang Chan seguía a su madre con una mirada concentrada, mientras ella, un poco nerviosa, lo instaba a avanzar. Para él, cada paso era parte de un ineludible entrenamiento, una adaptación forzada a su nueva realidad. Un atento empleado los recibió, guiándolos a través del elegante salón. Sin embargo, el ambiente distinguido no lograba distraer a Kang Chan, cuya mente persistía en procesar cada detalle, como si fuera un campo de batalla social. Al fin, llegaron a la mesa donde Kang Dae-yeon y Seong-wi los esperaban. La madre, con una sonrisa que apenas ocultaba su incomodidad, presentó a Kang Chan a Seong-wi, esforzándose por mantener la normalidad del encuentro. Pero Kang Chan, acercándose, percibía las miradas curiosas. En una mesa cercana, dos jóvenes cuchicheaban. Una exclamó, «Es guapo», y la otra asintió, completamente de acuerdo. Él, imperturbable, solo deseaba que todo aquello terminara rápido. Con su porte habitual, Kang Chan ofreció un formal bonjour. Su padre, Kang Dae-yeon, lo observó con escepticismo, soltando con burla. «¿Qué pasa con ese acento de deficiente?» Kang Dae-yeon sonrió de forma condescendiente, mientras Yoo Jae-suk intentaba desesperadamente suavizar la tensión. Kang Chan, con la mirada baja, se preguntó si esa sería la tónica de toda la reunión, otra batalla en su peculiar campo de batalla social. La conversación se volvió incómoda. Kang Dae-yeon, visiblemente preocupado por el futuro, preguntó por Dae-sik y se interesó por las habilidades de inglés de Kang Chan. Su madre, igualmente inquieta, se unió a la preocupación familiar. Kang Chan se mantuvo en silencio, observando la escena con una quietud calculada. En ese instante, un camarero se aproximó y el padre, con un gesto imperioso, pidió otra jarra de agua. Con la nueva jarra en la mesa, el ambiente se distendió ligeramente. La conversación derivó hacia el sorprendente dominio del francés de Kang Chan y su padre no pudo evitar preguntarse si esa habilidad sería apropiada para la escuela. Fue entonces cuando Seong-wi, con una sonrisa tan insidiosa como las serpientes que vendían manzanas en el jardín del Edén, exclamó, «¿Lo aprendió de internet?» Su pregunta, un verdadero cañonazo, provocó la furia y perplejidad de los padres. El rostro de la madre se contrajo con un tic, revelando el inmenso abismo entre el pasado y el nuevo Kang Chan. La burla de Seong-wi continuó, aunque la madre intentaba defender a su hijo, llamándolo un genio. Kang Chan, completamente ajeno a la discusión familiar, solo pensaba en lo exagerada que resultaba toda esa situación, pues para él, su facilidad no tenía nada de extraordinario. Cuando le preguntaron si entendía la conversación que se desarrollaba a su alrededor, Kang Chan aclaró, con la voz serena pero contundente, que no tenía por costumbre escuchar conversaciones ajenas. Además dejó absolutamente claro que no pensaba vivir con ninguna chica y que nadie debía hacerse ilusiones al respecto. La familia intentó descifrar sus palabras. La madre, insistente, reiteró que era un genio, habiendo aprendido francés en su antigua casa. Seong-wi por su parte le propuso un trato. Si le explicaba todo, ella le debería un favor, algo que a Kang Chan le pareció muy atractivo. Con un leve chasquido de lengua, Kang Chan aceptó el juego. Mientras el camarero servía más bebidas, su madre, desconcertada, preguntó qué pasaba, y él, con total calma, presentó a las chicas. Son Michelle, Cecile y Cindy, y les mandan saludos. Mientras la tensión familiar se palpaba, Seong-wi, con su sonrisa cargada de doble sentido, siguió lanzando preguntas y comentarios, insinuando que ya era hora de que Kang Chan se marchara. Su madre intentaba disimular la incomodidad, mientras él se mantenía imperturbable. Sin inmutarse, Kang Chan le dejó claro que si le debía un favor, lo que él quería era su número. Su prima, visiblemente sorprendida, no pudo ocultar su interés, y admitió que, a pesar de todo, Kang Chan le resultaba bastante atractivo y misterioso, casi como si hubiera caído del cielo. Con un silencio enigmático, Kang Chan observó la escena, dejando la declaración de Seong-wi en el aire. La reunión llegaba a su fin, pero el eco de su verdadera identidad, la del todopoderoso dios de Blackfield, ya resonaba en el ambiente.